rápidamente con las noticias, enseguida con la tertulia, y muchísimo que comentar. Acabamos de identificar, Vanessa Vallecillo acaba de identificar al que ayer casi interrumpe a Toni Cantó, que estuvo grandioso en el Parlamento. Ignacio Prendes es de Ciudadanos. Que es de Ciudadanos, era de UPyD, antes del PSOE, ya ha cambiado de bando. Lo que no sabemos es a dónde se habrá ido. O sea, en un momento en que tiene razón y está hablando el tuyo, va y le interrumpe. Luego lo oirán. Porque es que, o sea, el único momento parlamentario brillante que hubo ayer, bueno, hubo dos. Cuando baja Tania por el pasillo y la miran, el machirulo y la machirula la miran así con odio, y ella, como un camionero en paro, baja triste y meditabunda. Es una foto antológica, después de haberla mandado detrás de la columna. O sea, no era de sitio lejano, no, detrás de la columna, donde no se le vea. Bien. Y luego la otra, que es Toni Cantó, diciendo: aquí montar el número es venir a darle de mamar al bebé en lugar de dejarlo en la guardería. Y el Prendes: que no, calle, señor Cantó. Aquí el número es hacer una sentada en el Congreso. Señor Cantó, pero no es el orden de no sé qué, tal. Y era el suyo. Era pretérito imperfecto. En fin. ¿Y el tiempo? Pues el tiempo está pues como era ayer. ¿Ayer qué había? Pues viento en el estrecho. Había alerta naranja, hoy es alerta amarilla por viento en Cádiz, Granada y Almería. Va a llover, no mucho, pero va a llover en Canarias, en Ceuta, en Melilla, y también en estas zonas, digamos, aventadas y aventosas. Bien. Y en el resto, pues alguna nube que queda bonito y cielos despejados. Cielos ya y temperaturas casi primaverales. Empieza a subir incluso ya en la cabecera del Ebro, en los Pirineos, empiezan a subir las temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 6 grados, pero nos vamos a ir a 19 grados, que en Aranjuez serán 20 o 21. La máxima, 23 en Almería, y la mínima, honor siempre a Soria, que este año, sin ninguna duda, es la reina del pelotón del pasmo. En solitario, 3 bajo cero. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles lo que sucedió ayer. Sucedieron muchas cosas. En general, España está para reír por no llorar. Porque, claro, montas el número del diálogo. O sea, tú eres Mariano. Es decir, tú no eres un enemigo del género humano, pero al que le van bien las cosas. ¿Cómo? Pues dejando que los demás se estozolen y se rompan la crisma ellos solos. Le ha ido bien a Mariano y ahí está de presidente eterno. Pues sí, aquí estamos. Bien, bien. Pero manda a Soraya a convertir infieles. Dice Soraya que ella iba a poner despacho en Cataluña. Recuerden, voy a estar continuamente, yendo continuamente allí. Me voy a habilitar un despacho que es el cuarto de las ratas de la delegación del gobierno, que es un trastero, que era el despacho de Piqué, que ya Piqué le confesó a Emilia Landaluce que era su despacho y que lo habían cerrado porque no servía para nada, y que ahí guardaban los muebles, los ratones, la polilla, esas cosas. Bueno, pues allí iba a abrir el despacho Soraya, porque ella, con el diálogo, iba a arreglar eso que llaman el problema catalán, como si fuera uno. Bien. Y el Partido Popular, si es que se puede hablar de partido, porque son varias partidas, es el partido pamariano, nada más, pues se ha entretenido esta semana diciéndonos que ha habido y que no ha habido conversaciones o negociaciones secretas o discretas, sí o no, con Cocomocho y su pandilla, o sea, con los separatistas de la Generalidad. Y unos decían que sí. Millo, que es un separatista fichado por el PP para entenderse con los separatistas. Hombre, no. O sea, pero hombre, por favor, o sea, no fiches a un alemán para espiar a Alemania, que ya lo conocen. Bueno, pues nada, fichan a un catalanista de estos de vuelta y vuelta, mucha paellita y suquet. Bien, el Millo. Y el Millo dice que naturalmente que hay, claro, es claro, que hay muchas negociaciones y secretas, pero discretas, porque si no, això no va y tal. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber negociaciones secretas entre el gobierno de la nación y el gobierno regional de Cataluña? ¿Pero cómo que secreto? Entonces, ¿para qué queremos el Parlamento Nacional y el Parlamento de Cataluña? ¿Pero cómo que secreto? ¿Qué pasa, que están robando un banco o qué? ¿Cómo que secreto? Bueno,
Llega Albiol, que no se entera de nada, pero está para apagar el fuego, pinta de bombero tiene, el pobre. Bueno, pues dice, de ninguna manera ha habido ninguna negociación, jamás, nunca, Millo, que sí, el otro, que no. Y llega Soraya ayer, y Soraya ayer, pues, bueno, anteayer. Y entonces en Cataluña dice, lo que tiene que haber es diálogo entre territorios, como ustedes. Le dice como ustedes a unos señores que había allí y que no creo que fueran territorios. Vamos, yo no vi una mata de habas, ni un fragmento de la tierra seca de Lérida que se observa al pasar. Yo no vi la terra ferma que dicen allí. Yo no vi aquello, ni el delta del Ebro, no vi al delta del Ebro, allí sentado escuchando la perorata de la analfabeta de Valladolid, que es analfabeta funcional, no tiene ni puñetera idea de nada. Pero aprobó unas oposiciones y se cree que con eso sabe algo. No sabe nada. Nada de historia de España, nada de historia de Cataluña, nada. Sobre todo no sabe una cosa. Y es que humildad, hermano Sancho. Humildad. No. Diálogo entre territorios. ¿Qué es eso del diálogo entre territorios? ¿Quién dialoga? El peñasco con la ribera, el valle con la montaña, ¿quién dialoga? El Canigó con la... no sé... con el Aneto, ¿qué diálogo es este? Los territorios no dialogan, son piedras, son vegetales. Bueno, o sea, que no había diálogo. Y, por tanto, no había diálogo porque dijo Mariano que no había diálogo. Así que el periódico favorito del PP y de Podemos, que Podemos es la marca roja del PP. O sea, España está tan loca que tiene un gobierno que es, digamos, de carcas pasotas. Es como un gobierno del Opus en vida de Franco. Son tecnócratas que están pues a llevar la oficina y tal. Ni una idea, no se enfade el caudillo. Y el caudillo, que a diferencia de Franco, pues no ha ganado una guerra, ni ha estado nunca en una batalla, pero ahí está mandando y piensa seguir, pues no sé, algunos siglos. Bien. Pero el problema es que han creado una marca roja, que es Podemos, en las televisiones de Soraya, que son muy rojos, pero es el PP. O sea, mañana le quitan las televisiones, desenchufas el duopolio televisivo de Soraya a Podemos y se quedan en Montero y el Machirulo sin la Tania. O sea, se quedan en nada, pero en nada. Claro, entonces significaría que el PSOE vuelve a ser algo y a lo mejor a Mariano le peligraba el asiento, y eso nunca. Así que tenemos el PP y la marca roja del PP, que es Podemos. Pero entre los dos resulta que tienes un problema, que se llama Cataluña, que se llama el separatismo catalán, a cuya cabeza están los medios de comunicación catalanes apesebrados todos, en la generalidad con dinero de todos los españoles. Y a la cabeza de ellos está La Vanguardia. Cuando yo vivía en Barcelona, lo único que se podía leer de La Vanguardia, casi como ahora, era el suplemento cultural. Porque lo demás era vomitivo. O sea, era muerto Franco, seguían siendo más franquistas que Utrera Molina, el suegro de Gallardón, cuyas memorias es sin cambiar de bandera. Hombre, alabarla alguna vez es conveniente. Bueno, pues Godó estaba muy a la derecha de Utrera Molina. Blas Piñar, un peligroso liberal. Encima ilustrado. O sea, bueno, hasta ahí podíamos llegar. Y ahora, pues está en la extrema izquierda o en la extrema derecha del extremo separatismo, de la extrema pasta. Y va a La Vanguardia hoy y delata a Mariano. Y nos cuenta que Mariano sí que recibió secretamente a Coco Mocho para que implorarle que fuera a la conferencia de presidentes, en lugar de mandarle una pareja a la Guardia Civil y decirle, te quedas en Soto del Real y vamos a ver si te saco para la conferencia de presidentes para que pidas perdón si quieres. Si no te arrepientes, pues te quedas en Soto del Real, ahí a hacerle compañía, pues no sé, a Granados, a Bárcenas, a alguno de los tesoreros que tengo allí en la cárcel. Lo han delatado. Y entonces, ¿cómo que no había contactos? Y tan secretos. Pero el presidente del gobierno, con un tipo que en cualquier sitio sería por el delito de sedición, estaría en la cárcel. Una cárcel civil o militar, depende del fuero. Y además que Cocomocho le dijo que no a Mariano. Tuvo más dignidad el visitante que el visitado. Pero vamos a ver, o sea, es que se puede caer más bajo. Pero realmente Mariano se ha creído esa sandez de con estos tíos cuyo único negocio es la gresca
que lo que hay que hacer es dialogar. Bueno, pues como es el guión Soraya y Mariano no lo lee, pues, presidente, si tú le llamas, viene. Y va y se lo cree. Y llama a Cocomocho. ¿Pero dónde va a ir Cocomocho? Si ya no va a ser ni candidato. Del que llaman allí en Cataluña, que siempre tan finos, los llaman PDOCAT. O sea, para la transvergencia, la convergencia de Ali y Puyol, pues le llaman, dice PDCAT, pues ellos le llaman PDOCAT. O sea, son bilingües para lo que... Y va el tío del PDOCAT y naturalmente viene y dice, pues no vengo. Y no vino a la conferencia de presidentes, que por otra parte se la podían ahorrar porque no sirve para nada. ¿Y ahora qué va a hacer Mariano? Pues no lo sé. Nosotros se lo contamos porque ayer fue un día de rifirrafe, Soraya otra vez perdió la ocasión de hacer algo digno y Mariano pasó del asunto. Ya digo, ayer el único que estuvo bien en el Congreso fue Toni Cantó y uno de su partido casi le quita el micrófono. Estaban preocupados Rivera y Villegas y tal por los centristas, por los que entraban a Ciudadanos para romperlos. Pues fichasteis a uno en Asturias, amigo, que ayer se retrató. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se reunieron en Moncloa el pasado 11 de enero. Según cuenta el diario La Vanguardia, el encuentro se celebró a instancias del jefe del Ejecutivo, que buscaba la presencia de este en la conferencia de presidentes, algo que finalmente no se produjo. Mientras tanto, dos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entregaban ayer a Puigdemont, la mesa y los diputados el fallo del Constitucional que rechaza la celebración de un referéndum. En el Senado, Soraya Sáenz de Santamaría defendía su operación diálogo ante Josep Luis Cleries. El criterio para escoger interlocutor será quien ha votado democràticamente la nación catalana y quien dice la ley, que son el presidente de la Generalitat y el Govern de la Generalitat, o a quien a usted le venga en gana. Me ha preguntado cuál es el criterio que utiliza el Gobierno para hablar con los ciudadanos en Cataluña. Y lo es el de la pluralidad. Porque la sociedad civil catalana es una sociedad libre, plural y abierta. Y el Gobierno, que lo es de todos los catalanes, quiere servir al conjunto de los catalanes. ¿Qué cansada es esa de la pluralidad? El Gobierno, para hablar con representantes de Cataluña, utiliza la ley, la legalidad. Pero cuando la legalidad se altera, lo que se hace es suspender la legalidad. Pero es que además resulta que en secreto sí que estaba siguiendo esa jerarquía que reclamaba el Cocomocho bis el Cleries. Es que sí lo había hecho, sí se había reunido en secreto con Vileda I de Cataluña. Sí, había implorado a la fregona que por favor fuera para ser entronizado en la conferencia de presidentes, que ya me dirán, teniendo el Senado, ¿para qué puñetas tenemos la conferencia de presidentes? Tenemos Congreso, Senado, conferencia de presidentes, el duopolio televisivo, al rojo vivo y al rojo muerto. O sea, pero ¿para qué? ¿Para qué más burocracia? Para cobrar las dietas, supongo. O sea, que quedó en ridículo porque es que la pobre no sabe nada. Además, ¿pluralidad de qué? ¿Cuándo se reúne con Ciudadanos? ¿Cuándo con Sociedad Civil Catalana? ¿Cuándo se ha reunido con Convivencia Cívica? ¿Cuándo se ha reunido con los que resisten la pisonadora separatista? ¿Cuándo ha ido a hablar con esos padres maltratados, con las chicas a las que apalearon por tener la bandera española y la camiseta de la selección? ¿Cuándo se ha reunido con ellos? Nunca. Nunca, ya solo con los separatistas, pero se ha fichado un separatista blandurrio para ver si con esto facilitan el diálogo. En fin. Bueno, Mariano tuvo ayer un momento fantástico, porque una señora, yo esta mañana pensaba, claro, es que yo vivo a unas horas, a unas madrugadas que ya se me confunden los de la Esquerra. Yo digo, bueno, Soraya tenía que haber machacado a esta tía, porque lo que dijo, el GAL sin violencia, que Mariano ha creado un GAL sin violencia. Digo, hombre, esto es el plátano de naranja, la pera de manzana, pero ¿cómo va a ser el hierro de plástico? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser un GAL, que era una banda asesina, sin violencia? Entonces no es un GAL. Bueno, pues Mariano se puso administrativo y entonces contestó, pues yo qué sé, como si fuera una cuestión sobre la ley de régimen local de las haciendas municipales, yo qué sé. Pero era para haberlo machacado, con un argumento esencial. Los que formaron, hablaba la de la Esquerra, dice, los que formaron gobierno con el partido del GAL fueron ustedes, el tripartito.
El Partido Popular nunca ha formado gobierno con el PSOE. Ustedes sí formaron gobierno con el PSC. Y además se reunían en Perpiñán con la ETA, porque ustedes han jugado a todo. Al GAL y a la ETA, a todo. Pero Mariano pues, estaba en otras cosas. Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría tuvieron que responder ayer a las críticas de la oposición y acusaciones como la vertida por Esquerra, que señalaba al presidente del gobierno como el creador de un nuevo GAL encargado de crear dosieres falsos en Cataluña. Mariano Rajoy respondía así a la senadora de Esquerra, Mireia Cortés. ¿Niega usted, señor Rajoy, que lo que se ha organizado en realidad es un nuevo GAL sin violencia física, pero que ha mantenido las malas artes, las cloacas del Estado, los dosieres falsos? Niega, señor Rajoy, ser usted el señor X que dirige la operación. El argumento de la conspiración es muy cómodo. ¿Sabe usted por qué? Porque ahorra la molestia de pensar. La culpa la tiene una conspiración, con lo cual ya no hay que pensar. Es culpa al que emplea el argumento de toda responsabilidad. Se la endosa al mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio. Eso es lo que ha hecho usted aquí en el día de hoy. Y arrincona la conveniente sensatez para moverse en los asuntos públicos. El mejor amigo del hombre es el perro. O sea, ¿cómo va a ser el chivo expiatorio? Pues el chivo expiatorio lo sacrificas en expiación. Otro que también, como unas oposiciones, cree que lo sabe todo. El mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. Podría haber dicho, el mejor amigo del separatista catalán es el chivo expiatorio, que soy yo. Pero claro, salvo las barbas de chivo, no sé yo. Pero es el momento de decir, no, ustedes formaron gobierno con el GAL y se entendían con la ETA. Con la ETA en Perpiñán y en el tripartito en Barcelona. Ustedes sabrán del GAL, yo no sé. El PP no estuvo ahí, ustedes sí. No sé, el chivo expiatorio, o sea, cansadas de no estar en lo que hay que estar. Se aburre, si es que Mariano se aburre de nosotros. De vez en cuando, algún día se despierta, pues esto no va mal y sigue a la suya. Bueno, vamos ayer al momento Cantó, que fue el mejor momento parlamentario, y el intento de sabotaje de su compañero de partido, Ignacio Prendes. Buscaban los centristas, los traidores en Ciudadanos. Ayer apareció el primero, que por otra parte tiene tradición. Ciudadanos pide al presidente murciano que dimita tras su imputación en el caso Auditorio y reclama al PP que busque un sustituto para no llegar a una moción de censura forzada por PSOE y Podemos. Albert Rivera quiere que las ejecutivas locales resuelvan el problema. Ayer en el Congreso, Rivera defendía una ley integral contra la corrupción que era criticada por el diputado de Podemos, Juan Pedro Illanes. Toni Cantó era el encargado de responder. Esta mañana he escuchado al señor Gerauta diciendo que ustedes la van a reclamar. Y yo pregunto, ¿serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura y de esa manera acabar de una vez con el manoseo infame que del derecho a la presunción de inocencia hace sistemáticamente el Partido Popular? Compromiso verdadero y no una excusa para que usted siga chupando cámara. Señor Rivera. Señor Illanes, hacer el trabajo por el que nos pagan no es chupar cámara. No, chupar cámara es traerse a un bebé en vez de llevarlo a la guardería. Señor Cantó, chupar cámara es montar sentada. Señor Cantó, es montar una sentada en el salón de los pasos perdidos. Sí. Chupar cámara Cantó, es montar un pimpinela diario con el Cantó, compañero tiene que purgas. Concluya chupar y además cámara es darle un pico a cada uno que se te cruza en el camino. Señor Prendes, queda usted despedido. Se puede ser traidor, pero hombre, con un poco más de estilo. Para una vez que uno de su partido se luce contra los de Podemos y además está brillante y dice la verdad. Señor Cantó, pues ya sabemos que es más guapo que tú, pues ¿qué le vas a hacer, hijo? Y mejor parlamentario, pero es verdad que tampoco tiene una trayectoria de traiciones tan acendrada. En fin, bueno, vamos hablando de traiciones y de cloacas. Siguen apareciendo informaciones, porque desde que hay un ministro del Interior decente, hombre, un poquito extraviado, porque claro, una persona decente aterriza en el Ministerio del Interior, o sea, en la cloaca máxima, junto con el CNI, cloaca máxima del Estado, cloaca de cloacas, claro, se pierde. La cloaca máxima de Roma no es una cloaca, es el túnel del Guadarrama. Llegas allí y entonces todo esto lo llenaba la porquería
por decirlo finamente, de Roma. Todo esto, sí señor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues la cloaca máxima es el Ministerio del Interior. Pero claro, como ven que el ministro es decente, la policía decente, que la hay, que es la mayoría, los que no son millonarios en Paraguay, que viven de su sueldo, bueno, empieza a hablar. Y empiezan a salir datos de los famosos informes con los que el jefe técnico, digamos el jefe político de las cloacas, el Eugenio Pino, que era el que protegía a Castaño el Gordo y a Villarejo el Flaco, bueno, Flaco es un decir, dijo en la célebre entrevista en el diario El Mundo, cuando amenazó con dosieres, es decir, cuidadito, que vienen ahora 2 juicios, el pequeño Nicolás y el de la dermatóloga. Esto se puede llevar por delante a 2 cloacas completas. Bien. Pero por delante de la cárcel. Entonces, saca que tengo aquí un dossier de Marta del Castillo. Ojo que tengo un dossier del 11M. Ojo conmigo que tengo un dossier del caso Faisán, es decir, 3 casos de corrupción policial en que la policía ha tapado delitos clamorosos. Bien. ¿Y qué vamos sabiendo? Pues que además los iban cobrando. ¿Y qué va apareciendo? Pues van apareciendo las chapuzas habituales de Pepe Gotera y Otilio, que es el GAL a domicilio. Esto sí que es el GAL, o como dice la Cortés, el GOL. Esto sí es. Estaban en el GAL, estaban antes en el CC de Carrero, esta es la promoción de Billy el Niño, estos venían de la Brigada Político-Social de Franco, pasaron a la Brigada Político-Patada de Corcuera, a los Pata Negra de Roldán, a los el 11M de Rubalcaba, luego a los Mindundis, espías paraguayos de Fernández Díaz en Barcelona, en fin, lo peor de lo peor de lo peor, pero siempre en el bando del mal, y siempre trincando, pero bastante dinero. Los informes secretos elaborados por la Brigada de Revisión de Casos de Eugenio Pino costaron 1 millón de euros solo en salarios. Según ABC, esta brigada, que constaba de 10 agentes, siempre dependió directamente del comisario. Cuenta además el diario El Español que ese informe incluía la revisión de todos los vídeos de las cámaras de seguridad en las estaciones el día de los atentados del 11M. Los agentes buscaron en ellos sin éxito a Yamal Zugam y a los suicidas de Leganés. Conviene recordar que solo hay un condenado como autor material de los delitos, como único autor material, en base solo a 2 testigos que fueron rechazados como víctimas del 11 porque no estaban allí. 2 tías de Rumanía que cobraron 10 millones de pesetas cada una más el pasaporte y se fueron a Rumanía. Comprados después de que fueran pasadas, bautizadas por la Asociación de Pilar Manjón y pagadas por la Poli de Rubalcaba. Esa es la base en la que Gómez Bermúdez, que si hay infierno lo frecuentará o se instalará allí. O sea, esa es la base por la que mandó 40.000 años a la cárcel a este Yamal Zugam, único condenado material. Dicen que los otros fueron los suicidas de Leganés. Los suicidas de Leganés murieron, seguramente muertos, en un piso que era de la policía. O sea, un año antes, ese piso había servido para trincar y grabar a unos narcos. Comparé, había un piso donde había otro policía. Llegaron a Leganés, según dijo la policía, huyendo en un tiroteo de Zarzaquemada, me acuerdo porque ese nombre no se te olvida. Y después de Zarzaquemada, mira por dónde aparecen en un piso de la policía. Y mira por dónde, en lugar de salir a matar, van y se mueren ellos. O sea, es un caso único de suicidas islamistas que se suicidan ellos. Los suicidas islamistas se suicidan matando gente. No, porque vendrían suicidados, claro. Pero si no lleva los pantalones del revés, hombre. Pero si no investigaron el caso del Geo Torronteras, que es el que muere en el asalto a lo que no se sabe que había allí. Pues es que es todo mentira. Todo lo de la 11M es mentira. Es mentira la mochila de Vallecas, es mentira el Skoda Fabia, es mentira la Renault Kangoo, es mentira el explosivo, el arma del crimen. Pero si el fiscal Zaragoza, que me dijeron ayer que por fin se retira, bendito sea Dios, y métete cartujo si crees en algo, porque tus pecados te acompañarán, como a Gómez Bermúdez, hasta el infierno. Este fiscal llegó a decir,
cuando se descubrió en el peritaje que no era goma dos eco de la mina Conchita de Asturias, sino titadín, lo primero que dijo la policía, titadín con cordón detonante, es decir, con un amplificador que pudo ser Semtex o algún tipo de explosivo militar. ¿Qué dice el celebérrimo fiscal Zaragoza? Que tuvo que hacerse cargo de la acusación porque la prima de Gallardón, Olga Sánchez, alias Valellá, aunque ascendida luego al Supremo, un día empezó a hablar de las cabras, la que comían alto, la que comían bajo, ya vio que había perdido la cabeza porque no podía con la presión Valellá, porque ya se vio que no era goma seco y no valía ya, y entonces hizo cargo Zaragoza. ¿Y qué dice Zaragoza al final en su alegato fiscal? Que, repito, ha llevado a un tío inocente, puede ser culpable de otra cosa, pero desde luego no de lo que le acusan, 40.000 años a la cárcel. Dijo, da igual cuál fuera el arma del crimen. Hombre, es primera vez en la historia. Solo hay un precedente en esto de teoría, digamos, disuasoria del argumento fiscal, que es el de Zarzalejos padre, fiscal del caso Urquijo, cuando dice, solo o en compañía de otros. Hombre, como que es lo mismo. O sea, es lo mismo solo que en compañía de otros. Menuda diferencia. Bueno, pero por si acaso yo me cubro. Da igual cuál fuera el arma del crimen. Pero hombre, si no sabes cuál es el arma del crimen, ¿cómo puedes saber cuál es el criminal? Este es el 11M. Es una mentira detrás de otra. Y todos los mentirosos están vivos. Todos. Pero en fin. La verdad es que van saliendo y empiezan a salir como siempre. Siempre aparecen por parejas. A veces son matrimonios, a veces son como pimpinelas, en fin, de todo. Al frente de esta brigada, Pino puso a 2 inspectores de su confianza, a Nuria Mazo y a su marido. Precisamente es Mazo quien encuentra el informe del 11M días después de que lo requiriera el actual ministro, José Manuel Zoido. Sobre el informe de Marta del Castillo, fuentes policiales aseguran que iba a ser empezado 2 días antes de que Florentino Villabona, el sucesor de Pino, disolviera la brigada. Sigue sin aparecer el informe del caso Faisán. Todos los agentes serán destinados ahora a una nueva unidad que aún no ha sido creada, el Centro Nacional de Desaparecidos. Sí, de desaparecidos en las cloacas. Puede llamar la cloaca básica de desaparecidos. O sea, ya vamos sabiendo cosas. O sea, el famoso informe de Marta del Castillo, que conecta la impunidad del Carcaño y compañía de esa banda con el robo de 200 kilos de cocaína pura en los calabozos de la Comisaría Central de Sevilla, que es la clave de la historia, según es Vox Populi en Sevilla, desde entonces mismo. O sea, esa historia la empiezan a escribir justo cuando los van a echar. ¿Para qué? Para lo que denunciamos aquí. Por eso era tan escandaloso que le dieran cancha a una cosa que era una información típica defensa de cloaca. Pero hombre, si empiezan a redactar el informe cuando le anuncian que llega Villabona y llega a cargárselos. Y entonces se ponen a escribir con dificultad. Marta del Cas. ¿Dónde está el informe? En ningún sitio. En ningún sitio. Era un puro chantaje típico de las cloacas. No hables, ojo, que yo sé muchas cosas. En fin. Vamos a dejarlo aquí porque en la tertulia tenemos mucho que comentar, Javier. ¿Y qué nos trae Iberia? A ver. Pues Iberia nos trae una forma estupenda de hacer un buen regalo. Regalando Iberia, además, entrando en iberia.com, sin movernos del asiento, entramos desde nuestro ordenador a la página de Iberia. ¿Y qué hacemos? Pues elegir una tarjeta regalo. Ponemos nosotros el importe que queremos. Y después se personaliza y se regala directamente. Y oye, qué bien, que elija directamente el agasajado a dónde quiere viajar con Iberia. Pues sí, porque eso pasa. Si no haces el regalo que no debes. A los casados nos pasa siempre. Tú llevas poco tiempo, pero cuando repitas el regalo de San Valentín 3 veces o el de cumpleaños, mejor que elijas. Dice, mira, elige. Y así no hay equivocación posible. Quedas bien, pero no hay falta. Fíjate que ayuda de Iberia. Bueno, vamos con la Mutua, Rubén. Sí, porque si este año te han subido el precio de tu seguro de coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. ¿Cómo pueden seguir nuestros seguidores la tertulia que empieza ya, Vanessa? Les recordamos nuestro contestador, el 91 409 0503, y nuestra cuenta de Twitter, @slamanana de FJL. El ganador de hoy, Valentín Martínez Ramos, de Málaga. Muy bien, muy bien. Hoy mucho viento, alguna lluvia, pero qué buen sitio Málaga.
Además, ahora sin la Candy Crush, unos museos, está aquello muy despejados. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.